Hola familia Red, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Red Fertility Podcast, donde hoy vamos a tener un programa muy solicitado que siempre es bien recibido por nuestra audiencia. Les acompaña como siempre Erili Marmolejos, Doctor Diego Jiménez y Yajaira Rousseau. A ver, ¿cuál será ese tema que la gente siempre está esperando? Bueno, yo siempre lo uso. Mi cajita de preguntas de los miércoles, eso nos falta, señores. Yo siempre pongo mi cajita de preguntas. Y pues por ahí mismo también me lo pidieron, que por qué no hemos vuelto a hacer las preguntas en el podcast, porque por ahí resolvemos muchas dudas, no solamente de ginecobstetricia, de infertilidad, sino también de nutrición, de urología. Y pues aquí estamos. Sí, porque siempre existen esas preguntas, esas dudas, porque es lo cotidiano, es lo que normalmente se encuentran en las calles, ¿no? Porque ese mito, porque... Y hay médicos que no lo explican ni tampoco lo descartan. Todo eso son buenos temas que este programa va a ser para ello. No, y yo siempre le aclaro a los pacientes cuando van a mi consulta que nosotros los médicos somos como todos los seres humanos. O sea, nosotros tenemos personalidades distintas. Hay médicos que son más introvertidos, que no hablan mucho, que eso no significa que sean malos, sino que son personas más tímidas. Hay otros médicos que hablan mucho, como yo, que trato de explicar que yo creo que en mi otra vida fui profesora o algo así, y siempre tengo que lo dibujito y voy escribiendo y le voy enseñando, pero eso no significa que porque yo hable mucho, porque otro médico no hable mucho, el médico que habla mucho es mejor que el otro, sino simplemente es por nuestro tipo de personalidad, entiendo yo. Y pues nada, aquí estamos para conversar. Sí, este programa está muy bueno porque ya estamos en carnaval. Sí. Ay, mamá, Bronco contó. Ya mañana salen algunos diablos cojuelos, mañana domingo. Sí, mañana entro yo en mi trabajo de seguridad, señores. Yo trabajo de seguridad todos los domingos. Me verán acompañando a mi hijo que se disfraza. Digo, a mis dos hijos que se disfrazan. Ay, Dios mío, Xavi. Sí, en nuestra ciudad olímpica y carnavalesca de La Vega, para las provincias que nos están viendo, el programa es vegano. Así no es. Que somos veganos, bueno, que somos veganos, pero no de alimentación vegano de la ciudad de La Vega. De la ciudad de La Vega, Sí. Exactamente. Y ustedes saben lo que dicen de los veganos, ¿verdad? Que somos buenos Que los todos. veganos somos buenos todos. Claro. Llegó Sí. todo como alegría. Todo como ¿sabes? alegría. Bueno, entrando pues en materia. así súper felices comenzamos este programa del día de hoy, como les dijimos, súper especial. Y vamos a empezar de una vez, vamos a entrar en materia con las preguntas. Sí, pero hay que también dar buenas noticias, señores. Tenemos bebés red. ¡Ay, sí! ¡Qué alegría! Muchos bebés red. En las- esta semana hemos estado Así subiendo todos nuestros bebés que han llegado, gracias a Dios, tanto de técnicas de inseminación, de fecundación in vitro, tenemos embarazos y de coitos programados. Y yo estoy muy feliz porque poco a poco va creciendo la familia. Sí. Nosotros tenemos ya 7 meses. Señores, 7 meses. 7 7 En meses. estos Y 7 Ya los meses frutos se están viendo. no Sí. tenemos hijos ya nacidos, porque apenas tenemos 7 meses y no son 7 mesinos, Pero pero 2 meses pasa volado, no te preocupes. pero sí, ya estamos viendo los frutos y eso me da una alegría. Cada vez que yo veo una prueba positiva, ay, ustedes no se imaginan. Claro. Y de verdad que cada vez que yo veo esos corazoncitos latir, yo lo etiqueto, Bebé Red, para que nos sigan mandando buena vibra. Sí, para que las familias se vayan motivando y vean que su sueño se va a hacer realidad. O sea que estamos ahí para apoyarlos. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Primera pregunta, vamos a arrancar con las preguntas de ginecología. Por eso me van a ver con el celular en la mano, porque la tenemos aquí en Sí, la cajita estas de preguntas. Me permiten tener el celular esta Sí, vez, no me van a esta vez pelear. sí. Sí. Mira, esta pregunta es muy interesante porque es relacionada directamente a fertilidad y dice, ¿con una reserva baja se puede quedar embarazada de forma natural? Mira, lo de la reserva ovárica, eso yo siempre trato de explicarle. La reserva ovárica es como una canasta. Imagínate que nosotros tenemos una canasta y en esa canasta tenemos 100 huevos. Cada mes se van perdiendo 5 huevos, pero esos huevos no se reponen. Entonces, cuando la reserva ovárica está disminuida, la capacidad de esa mujer de poder ovular es prácticamente nula, de manera natural. Entonces, eso provoca que obviamente poder embarazarse de manera natural sea no imposible, porque yo siempre le digo eso a la paciente, yo no soy Dios para decir, es imposible que te pueda embarazar, pero es sumamente difícil porque la cantidad de huevos disponibles que le quedan es muy mínima y por lo tanto que ese crecimiento folicular, que crezca un folículo para que sea dominante y ovule,
pues lamentablemente provoca que no pueda embarazarse de manera natural. Y hablamos natural, la paciente entiende natural cuando pues se tiene relaciones sexuales en su casita con el marido y salen embarazados. Exacto, espontáneamente. Perfecto. O sea, que ya ahí sí sería requerido la evaluación y pues determinar cuál sería el procedimiento. Exactamente. Ya, yo tengo un mito de la parte de nutrición. Hay muchos. Sí, hay muchísimos. Bueno, este es el primero y va en relación porque tanto en el tratamiento de la mujer como en el hombre se utilizan las vitaminas. Dice, doctora, ¿las vitaminas engordan? Mira, esa es muy buena pregunta y un mito muy generalizado. Y a veces hay pacientes que van para control de peso, para pérdida de peso, pero tienen una deficiencia nutricional. Tienen deficiencia de hierro, de vitamina B12, de vitamina D, que es muy frecuente. Y cuando yo les suplemento con un multivitamínico, con un hierro, me dicen, ay no doctor, eso engorda. Entonces las vitaminas no engordan porque no tienen un aporte calórico como tal, sino que más bien son moléculas que cumplen funciones específicas en el metabolismo, son mediadores, catalizadores de las funciones metabólicas. Entonces no tienen un aporte calórico para aumento de peso, para construcción muscular, nada de eso. Para eso están los macronutrientes y de ahí viene ese nombre, esa diferenciación. Macronutrientes son los nutrientes que se necesitan en una cantidad grande y que son los que nos forman músculo, forman los huesos, forman la masa corporal y son los que aumentan de peso, y los micronutrientes, que son los que se requieren en una cantidad pequeña, pero que van a tener una función metabólica más que todo. Entendible. Y también forman parte, obviamente, del músculo, del hueso, de todas las estructuras corporales, pero no dándole volumen. Ok, por eso es uno de los tantos mitos. Es un mito, no engordan. Sí, porque me llega, perdón Diego que te interrumpa, las embarazadas sobre todo, al principio del embarazo, llegan con eso. En los 3 primeros meses del embarazo no se necesitan las vitaminas prenatales como tal, lo que sí se necesita es el requerimiento del ácido fólico. Entonces, durante los 3 primeros meses del embarazo la paciente no está comiendo, obviamente, por los malestares. Y el familiar viene apurado. Yo necesito que me le indique vitamina para que esa mujer empiece a comer. Exacto. Y que engorde, porque no está comiendo. Entonces, es un mito muy generalizado. Y ahí hago una aclaración de que quizás se asocia porque muchos estimulantes del apetito se enriquecen con vitaminas para ya dar una suplementación más completa, y por eso se asocia que causan aumento del apetito, pero realmente es por el componente para el apetito, no por la vitamina en sí. Y en pediatría se ve mucho también en los niños. Sí, hay que darle vitamina a ese niño para que engorde. Exacto. Sí, y para que coman también. Sí. Como que le abre el apetito. O sea que es un mito desmentido. Perfecto. Para urología aquí tenemos. Esto es muy interesante. La incontinencia urinaria es un problema normal del envejecimiento. O sea, se va a dar en toda persona que vaya entrando en edad. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Es la salida involuntaria de la orina, que el paciente esté haciendo o no un esfuerzo. Hay una definición cuando es con esfuerzo y sin esfuerzo. Entonces, el envejecimiento sí en verdad aparece porque viene la debilidad muscular. En la mujer principalmente, en las que son multíparas, viene una debilidad a nivel del piso pélvico. Si tuvo muchos partos, la cabeza de los fetos hacen unos desgarros musculares y por ende las mujeres tienden a tener cierta forma un poco de cistocele, o sea, la vejiga sale un poco hacia afuera. Entonces, y lo que le dicen los descensos. Los descensos, exacto, los famosos descensos. Sí. Entonces, eso tiende a tener salida de orina. También en cirugías que se le hayan practicado a nivel vaginal, se han aumentado mucho de peso. Mientras más obeso, más posibilidad de que tenga incontinencia de orina. El tipo de trabajo también que ejercen. Sí, si son trabajos a base de fuerza y que hayan tomado también, además de su físico, una tos, cualquier esfuerzo que haga, salga la orina. En la parte del hombre, la incontinencia de orina se da muchas veces cuando hay un crecimiento ya exagerado de la próstata, que es lo más frecuente.
que es la orina por rebosamiento. El paciente de cualquier esfuerzo o sin esfuerzo, o cuando ya su vejiga se ha mal acostumbrado a retener tanta orina, ella sale sola. Y ahí viene la salida, incontinencia de orina por envejecimiento. Y también aquellos pacientes que se han practicado un tipo de cirugía, ya sea cirugía endoscópicas por la vía transuretral del pene, o también por heridas que hayan afectado, cirugías que hayan afectado a la próstata de por sí. Muchas veces en las cirugías que se le practica al paciente, la radical de próstata que se le estirpa, muchas veces cursan con la salida de orina y es en el envejecimiento más que todo. Hoy yo estaba asistiendo a Diego en una cirugía. ¿Tú? Claro. ¡Huepa! En Invítenme un día. una endoscopía. A mí me encantaba la Sí, cirugía. Uf, todavía me encanta como ese ambiente quirúrgico. Yeah. Diego, ahí me surge también, tú mencionabas que cuando las personas aguantan mucho la orina, y justamente vi una paciente en estos días que me decía, es que a mí, yo voy al baño cuando ya casi se me va a salir, incluso yo veo gotitas en la ropa interior que se me empieza a salir, y yo, pero ¿por qué aguantas hasta tan tarde? Ella me dice, no, porque estoy haciendo algo. Sí. ¿Qué tan peligroso es aguantar tanto la orina? Demasiado peligroso, tanto así que le pasa en mujeres a las que son cajeras, o que tienen atención al cliente, o que están con atención a mucho volumen de trabajo. Perdón, se les olvida ir a orinar después de la primera sensación. Sí. Y en el hombre, esos hombres que manejan muchas horas, y los Uber que retienen mucho la orina por no pararse a orinar. Así es. No, Eso y es hay gente que peligroso. también tiene ciertas fobias que A si ir a no es en baños. el baño de su casa, pues no orinan y eso también puede afectar. Yajaira, esta pregunta me parece muy interesante. Dice, ¿por qué cuando estoy ovulando me duele? Porque eso es una queja común, ¿verdad que sí? Sí. Miren, cuando ocurre la ovulación, pues ocurre una situación en la que se va a romper el folículo. El folículo es un quistecillo que está en el ovario y que tiene un líquido que se llama líquido folicular. Pues, ¿qué pasa? Que cuando este folículo se rompe, este líquido cae en el suelo pélvico y pues obviamente esto va a irritar un poco la cavidad pélvica y es lo que va a provocar esa molestia o ese dolor. En algunos ciclos puede ser un poquito más doloroso que en otros y pues es totalmente normal. Y también influye el proceso inflamatorio que pueda presentar esa paciente en ese momento, si se acompaña, por ejemplo, pacientes que tienen procesos de estreñimiento crónico o aquellas pacientes que tienen salpingitis o algún tipo de infección, puede ser un poquito más doloroso en ese caso, pero sí puede ocurrir. Muy bien. Diego, Sí, más preguntas. Aquí para tengo ti. una pregunta. ¿Tú vas a hacer una a mí primero? Sí. Ok. Sí. Tú a mí y después yo a ti. Está bien. Dice, doctora, ¿las grasas vegetales son más sanas que las animales? Esa pregunta es interesante y compleja. ¿Tú sabes Sí. por qué? Porque la respuesta general es sí, son más saludables, pero la respuesta real es depende. Porque hay muchas grasas vegetales hidrogenadas, o sea, que pasan por un proceso en el cual los ácidos grasos cambian, se transforman y se convierten y actúan como si fueran ácidos grasos saturados. Entonces van a tener ese mismo perfil dañino a nivel cardiovascular que las grasas animales saturadas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que tenemos que elegir la fuente vegetal. Por ejemplo, un aceite o una grasa muy común vegetal que es muy dañina es el aceite de palma. Y se utiliza en toda la industria alimentaria, es muy utilizada en todo lo que son galletas, bollería, pastelería. Revisen esas etiquetas nutricionales y ustedes van a ver que la mayoría de esos productos de repostería industrializados dicen que son hechos con aceite de palma vegetal. Entonces, cuando decimos vegetal, ya creemos que es más saludable. Entonces, hay que cuidar. ¿Cuáles son esas grasas vegetales realmente saludables? El aceite de aguacate, el aceite de oliva, obviamente, que es el estándar, o vamos a decir el gold estándar en cuanto a aceites saludables a nivel cardiovascular. Y con los hidrogenados y con las grasas saturadas hay que tener un control en su consumo.
Ya, el aceite de oliva, según un dato, mientras más oscura es la botella, más cuidado tiene. No necesariamente, porque si es por eso, la industria nos manipula a su antojo y ellos, desde el empaquetado, el etiquetado, todo eso está diseñado no por nutriólogos, por nutricionistas ni por especialistas de la nutrición, sino por mercadólogos, que lo que buscan es vender. Entonces, ese color oscuro demuestra pureza, pero ¿qué tan real es esa pureza? Entonces, sí se recomienda un aceite de oliva extra virgen, prensado en frío, y ahí sabemos que ese tipo de aceite va a tener una composición adecuada y va a ser una manipulación mínima respecto al cambio de los ácidos grasos. ¿Y la leche? Las leches. Okay. Claro, las leches de origen animal. Ah, y sí, súper interesante. Mira, con las leches también hay un tema. ¿Por qué? Porque decimos, yo solo tomo leche de almendra. Primero que las bebidas vegetales no son leches, porque no vienen de una ubre de un animal, ¿verdad? Entonces, realmente le llamamos bebidas vegetales, aunque se ha popularizado el tema leche. ¿Qué pasa con las leches, con las bebidas de almendra? Que generalmente son muy bajas en proteínas. Entonces, nosotros no podemos, si lo que buscamos es el aporte proteico, una bebida vegetal no sustituye una bebida, una leche real de vaca, porque el aporte proteico de una leche de vaca puede ser 8 gramos, por ejemplo, de proteína por porción, mientras que la de vegetal de almendra, que es la más común, tiene el jugo de almendra o el agua de almendra, tiene 1 gramo apenas de proteína. Y yo preparé, en mis redes está un review de las bebidas vegetales de almendra y prácticamente todas tenían 1 gramo de proteína. Entonces no es sustituto de la leche de vaca. Y ya con la leche de vaca está el tema de que si los lácteos se deben consumir o no, pero ese va a ser tema de otro podcast. Está bueno, porque es intenso ese debate. Ya veo. Bueno, el tema de los lácteos y hasta los niños. Sí. Mira, ese es un tema excelente que podríamos tratar con un pediatra para ver diferentes puntos de vista. Vamos a ver la opinión que tiene la audiencia, si les interesa. Si les interesa, lo podemos traer aquí. De la dieta y los niños, porque ahora mismo hay mucha... mucho en discusión acerca de la alimentación, o sea, una revolución completa. Total. Quieren que todo lo que con lo que uno se crió prácticamente, uno no lo puede consumir. Entonces, que todo hace daño para los niños y que eso es lo que va a producir que el niño no te hable o que el niño no tenga un desarrollo tal. Y entonces es un poquito estresante para uno como madre, porque uno dice, cónchale, ¿qué le voy a dar? Estoy haciendo daño a mi hijo, no le estoy haciendo daño a mi hijo. Claro. Y, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo porque yo tengo un niño pandemia, como dicen, Sabi, y los niños pandemia tienen cierto retraso en el neurodesarrollo o tienen retraso del habla, por el mismo efecto pandemia. Entonces, uno como madre no piensa como médico, sino como madre. Se desespera ante esta situación porque uno como médico está acostumbrado a que, bueno, esto es el diagnóstico es esto y vamos a trabajar y ya. Pero ante esta situación que necesita espera, y generalmente uno no tiene esa espera, entonces surge todo esto de la alimentación y es un poquito... Sí, y precisamente sobre ese tema de qué vamos a comer, recientemente también hice un video. Lo que pasa es que yo soy muy activa en mis redes respecto a esa parte educativa. Y era un remix de un video era tipo meme, de alguien que se iba a comer un pan y ahí mismo le salía un experto, un pseudo experto diciendo, el pan blanco enferma. Se iba a comer una fruta y decía, la fruta da diabetes. Se iba a comer... tal cosa, y todos lo satanizaban. Entonces es como una reacción, un video reacción a ese video. Entonces también pueden pasar por mis redes a verlo. Muy bien, muy bien. Pregunta para urología. No, ahora pregunto yo. Dale, la voz en off. Pero ¿Es cierto de que la fruta engorda? Pero oigan eso, tuvimos una voz en off aquí. Voz en off. Ese es Josué, el culpable, que siempre decimos, Josué el culpable. Bueno, pues esa es la voz de Josué. ¿Qué tan cierto es? La fruta, mira, ¿qué tan cierto es que la fruta engorda? La fruta, el temor de ella es la fructosa.
saben que la fructosa es el azúcar que contiene la fruta. ¿Qué pasa con esto? Que le tenemos miedo al azúcar en sí y su efecto en el aumento de peso. Pero tenemos que saber que esa fructosa contenida en la fruta está envuelta en agua, en fibra, en vitaminas, minerales, antioxidantes. O sea, la fruta nos aporta todo eso y ese contenido retrasa la absorción de la fructosa. Es diferente a la fructosa que se le agrega a los alimentos procesados. Es así, porque esa ya inmediatamente pasa al torrente sanguíneo. Entonces, el aporte calórico de las frutas en general no es tan alto como para ser los causantes del aumento de peso. La fruta de noche no va a engordar, o sea, tiene el mismo aporte calórico que de día. Entonces, ¿cómo es posible que la fruta de noche engorda y de día no? Que es otro mito, si tiene el mismo aporte calórico. Entonces, ¿a qué nos vamos con esto? A que obviamente es un tema de porción, de combinación, en el que una rodaja, 2 rodajas de piña no te van a afectar el peso, pero una piña entera, pues sí, ya tú te estás sobrepasando el aporte calórico requerido, la carga de carbohidratos y de azúcar contenida en la fruta. Entonces, todo es un tema de porción, combinación. Un desayuno, mucha gente me dice, ay, que yo no me desayuno con fruta, un platico de fruta, un bañito de fruta, esa es la palabra clásica. Eso no es un desayuno completo, no es un desayuno adecuado, porque con esa combinación de varias frutas, donde ese bañito de fruta probablemente tiene guineo, lechosa, piña, melón y miel, la carga calórica y de azúcar sí se sobrepasa. Totalmente. Entonces, ya ahí y me quedo por debajo en el requerimiento proteico que para iniciar el día es imprescindible. Totalmente. Entonces, todo es en el contexto en el que se presente. Entonces, en resumen, no engordan. No engordan. Engorda la porción. Yo sé que digo muchas cosas para al final decir eso, pero engorda la porción que tú te comas. Exacto. Muy bien, muy bien. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿verdad? Yo creo que sí, estoy preparándola. Ella se emociona. Señores, nos quedamos y pasamos el podcast entero hablando de nutrición. Lo que es proteínas, carbohidratos, ¿sigo? frutas. No, la pregunta. La pregunta de Diego. ¿La disfunción eréctil es solo un problema psicológico? No. Ay, perdón. No. Oye, ¿quién habla de que nada más hablo yo? La disfunción eréctil es un problema orgánico, un problema funcional, un problema psicológico, un problema de ansiedad. La disfunción eréctil, cuando se establece, hay que tratar al paciente de forma general y es muy específico a la vez. O sea, tienes que dar el diagnóstico certero y tratarlo en base a ese diagnóstico. Aquí no se te puede escapar un buen interrogatorio. La disfunción eréctil se le da al paciente a cualquier edad. Tengo pacientes jóvenes, adultos y adultos mayores, que es más frecuente en ancianos, es lógico, porque la microcirculación ya a esa edad, tanto por enfermedades asociadas a hipertensión, diabetes mellitus, alcoholismo, estrés y todo lo que ha cargado toda su vida, es lógico que ya esté obliterado. O sea, el paso de la sangre es muy lento. Por eso es que le digo a todos los pacientes que llegan a mi consulta, no crean una expectativa ante la primera consulta. Déjese guiar y déjese llevar para que en verdad salga de ese inconveniente. Claro, eso que dices es muy importante, porque quizás van donde ti y creen que en la primera consulta ya van a salir con el problema resuelto. Todos, casi todos, para no generalizarlo, quieren salir con una prescripción de la primera consulta, porque es penoso, para ellos es muy chocante. En cambio, para las mujeres no es tan frecuente las disfunciones sexuales en la mujer. Mira la cara, no mira la cara estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mi consulta parte del interrogatorio es cómo están las relaciones sexuales, si tiene dolor o molestia para las relaciones sexuales. Y déjame decirte que hay un alto porcentaje de mujeres con molestias para las relaciones sexuales. Hay muchas mujeres teniendo relaciones sexuales por obligación, más que por placer. Hay muchas mujeres que tienen 30, 35, 40 años y no saben lo que es un orgasmo.
¿Por qué? Porque no han recibido una educación sexual, porque se le ha vendido que el sexo es malo, que el sexo embaraza. O sea, la educación que recibieron en casa fue, cuidado, porque si lo da, no sirve. Si se lo diste, ya no sirve. Si tiene relaciones, es así que le dicen, si tiene relaciones, sale preñado. Entonces, ¿cómo queda esa información en el subconsciente? Que el sexo es malo. Entonces, al momento de tener relaciones, ya ese subconsciente sale. Y tienen como... tienen en la mente de que las relaciones sexuales son como parte de que si no tengo con el esposo, para no decirlo de otra manera, él se va para donde otra. Y muchas veces no se conocen, no saben cómo estimularse, no le dicen a la pareja por miedo a que si le dicen a la pareja que la toquen aquí o allí o que le haga tal o cual cosa, él crea que ella es una experimentada. Y entonces las mujeres tienen mucho déficit ahí. Sí, y tengo yo que ponerme a hablar con ella y decirle, no, mamacita, las cosas no son así. Déjame explicarte, déjame hablarte cómo funciona. Y sí hay un componente psicológico muy importante, pero antes de yo irme al componente psicológico, obviamente yo le hago su componente fisiológico, yo le hago su perfil hormonal para ver que testosterona en ella esté normal, yo le hago su especuloscopía para ver que vagina esté normal, que no tengamos ahí ninguna situación que me esté provocando una estrechez o algo que me esté provocando molestia. Y si yo veo que todo está bien, como yo no soy sexóloga, ya yo la mando donde un sexólogo para que me lo oriente. Pero no crea, ¿no? A lo que me refería es que era la parte más psicológica que a la mujer le afecta, porque el hombre necesita tener una erección para tener una penetración y la mujer no tanto. Ya sea por complacencia, ya sea por trastorno, ya sea por Pero que el sexo es para que lo disfruten los dos. Lo sabemos, eso no estoy de desacuerdo. Solamente te estoy diciendo que dentro de los dos sexos, el hombre y la mujer tiene de cierta forma unas ventajas que no tiene el hombre. Porque no, simplemente porque no tiene erección, ¿verdad? Sí, seguimos. Pero y si no tiene lubricación. Pero mire, ahí. Dime, Josué. Josué está muy activo hoy, señores. Josué, ven, siéntate aquí al lado de nosotros, hacer preguntas, ven. Y miren, hablando de eso, de esa parte psicológica y de que se requiere el apoyo de una sexóloga, en Red tenemos nuestra psicóloga clínica que es especialista en terapia de pareja y en sexología, que es la licenciada Dawilda Abreu. Dawilda Abreu, y da las consultas en Red, los días sábados. Los sábados, o sea que pueden allá localizar. Agendar sus citas. Y yo lo que trato de exhortarle a todas las familias que tienen hijos en edades de adolescencia, en la pubertad, que le hablen con sinceridad, que le expliquen las cosas como son. O sea, eso de estarle inculcando a los hijos de que cuidado y tal cosa, eso lo que provoca es, señores, nosotros los seres humanos somos la gente más curiosa del mundo. Y lo que nos dicen que no hagan y que no se hable de eso, obviamente van a buscar información. Y lamentablemente, la información que van a buscar es desinformación. Porque lo que anda en el medio, lo que anda en las redes, no es información, es desinformación. Y si usted, mamá de hembra o mamá de varón, no se siente preparado para hablar del tema con su hijo, acude a un médico, vaya a la consulta de un urólogo, vaya a la consulta de un ginecólogo, para que ese médico le explique a su hijo en qué consiste todos esos cambios que está teniendo su hijo, para evitar tener que llegar después a situaciones en un futuro de sus hijos. Mira, Yajaira, tú mencionabas algo ahora mismo que era, ¿y si no tiene buena lubricación? Yo creo que esta pregunta puede relacionarse un poquito por ahí. Dice, ¿es normal presentar sangrado en las relaciones sexuales? O sea, no para nada. Dice, no en todas ocasiones, pero sí a veces. No, para nada. De hecho, cuando presentan sangrados en relaciones sexuales es de cuidado. Y uno le pide que acudan al médico porque hay que ver si hay algún tipo de lesión en el cuello de la matriz que esté provocando alguna cervicitis, que esté provocando este sangrado. Muchas veces el sangrado también puede surgir en las relaciones por microlesiones y ocurre en aquellas pacientes que tienen relaciones sexuales por complacencia, o sea, porque tengo que dárselo hoy al marido y no tienen buena lubricación. Ustedes se ríen, pero ese es el lenguaje que usa la paciente. O sea, yo no puedo, así es que hablan. Okay. Entonces,
no tienen una buena preparación previa, no hay una buena lubricación. Y señores, cuando tenemos relaciones sexuales sin una buena lubricación, simplemente estamos teniendo una violación con consentimiento. Es prácticamente lo mismo, porque no estamos preparados. Tengo una pregunta para usted, doctora. Ok. Me cambian el tema de una vez. Andaron a callar. No. No quedó claro, quedó muy claro. No me puedes seguir preguntando. No. Vienen más preguntas, tranquila. Doctora, dice, mezclar proteínas con hidratos de carbono engorda. Ok. Mi cara no puede disimular. Mira qué pasa, ¿por qué yo me río? Porque casi todos los mitos en nutrición terminan con la palabra engordan. O sea, la preocupación del ser humano es que si cada engordar. cosa engorda. Entonces, mezclar carbohidratos con proteína es parte de lo que se conoce como una alimentación completa, balanceada y equilibrada. Entonces, no engorda si se hace en la proporción correcta, en la preparación correcta, en la distribución correcta. O sea, obviamente, lo que se espera de un plato que aporte los nutrientes que requerimos es que tenga una fuente de proteína, que es la que va a dar estructura al músculo, que tenga una fuente de carbohidrato, que le va a dar energía al cuerpo, que tenga una fuente de grasa saludable, que va a tener un efecto cardiovascular, y que tenga una fuente de micronutrientes que aporten vitaminas y minerales. Entonces, no hay forma de que si se organiza un plato adecuadamente, engorde porque se mezclen dos grupos de nutrientes. Ya. Sí, porque Todo está en las porciones, señores. Porciones. Mira, porciones, combinaciones, porque tú sabes que aquí los dominicanos somos expertos en combinar un arroz con espagueti, por ejemplo, con platanito frito además. Entonces, y pan y espagueti. Y un pan. Entonces, ya ahí sí, porque yo tengo una carga de proteína muy bajita y una proporción de carbohidratos exagerada respecto al aporte proteico. Yeah. Entonces, obviamente, ya eso es un plato muy desproporcionado. Entonces, para que vean un poquito por dónde va la cosa, que es la organización y forma de presentar el plato. Otro mito que la mayoría de la gente lo hace porque se adjudica de que eso lo va a hacer adelgazar, es que saltarse las comidas te hace adelgazar. No te hace dar más hambre. Te hace hartar. Te hace dar más Sí, pero hay hambre, alguna ¿no? gente que aguantan hambre. Sí, Y que aguantan Y hambre. después se dan el porque atracón que estaba diciendo la se psiquiatra da el la otra vez. atracón que nos decía Laura, porque es que lo que pasa es la cultura de la dieta. Nosotros nos han enseñado que para perder peso hay que pasar hambre. Y si usted No es está así. comiendo, muchos pacientes míos cuando reciben su plan nutricional me dicen, doctora, pero ¿y toda esa comida? Yo voy a engordar, y comen más de lo que... Yajaira se ríe, ¿por qué será? Comen más de lo que habitualmente comían y llegan a su peso, porque están comiendo adecuadamente. Entonces, pasar hambre no es sinónimo de que van a perder peso, porque nosotros requerimos de un aporte nutricional específico y hay que cumplirlo para que el organismo funcione. Si no, lo que van a venir son atracones y ataques de ansiedad. Sí, sobre Pregunta, todo. por aquí hay más preguntas para la doctora Rosso. Mira, aquí dice, ¿se puede ovular sin que salga el fluido vaginal? Sí, siempre hay mucha confusión con lo que es el moco cervical, y es porque entienden que la ovulación es el moco cervical, y no, la ovulación no es el moco cervical. El moco cervical, pues nada más, no es más que... Ustedes se ponen a reírse para que después yo no pueda contestar la pregunta. Estos son malos, señores. Ustedes no se imaginan lo que todos me hacen a mí. Aquí yo tengo que seguir como que nada está pasando, Sigue contestando mi pregunta. Lo que pasa es que cervical. Josué hace unas sellas y uno como que... Miren, déjame aclararle. Así me lo hicieron una vez a mí, hace como no sé cuántos podcasts atrás. Y yo contestando mi pregunta muy tranquila y ellos risa y risa, pero bueno. No, miren, se confunden mucho las personas o las mujeres con que la ovulación es el flujo, es el moco cervical. Y el moco cervical realmente no es la ovulación en sí, es un signo de que estamos ovulando, pero no siempre
tenemos que ver el moco cervical para decir que realmente estamos ovulando. O sea, hay mujeres que pueden ver el moco cervical como un signo de la ovulación, hay otras que pueden tener ovulación y no ver el moco cervical. Lo que significa el moco cervical es que los niveles de estrógenos están elevados y que por tanto entonces ese moco está un poquito más líquido, por decirlo así, y que va a permitir que esos espermatozoides pues se desplacen más fácil por lo que son las criptas del cervix para poder ascender hacia lo que es contracorriente el cuello, la matriz y finalmente llegar a las trompas y poder fecundar. Pero si usted no ve el moco, no quiere decir que no hay ovulación. Ok. Muy bien, claro. Muy claro ya. Sí. Diego, los problemas urológicos solo afectan a los hombres. Hay personas que yo le digo, sí, a mujeres. Mira, para que vaya al urólogo, no sé cuánto. ¿A qué? No, a un urólogo, por eso de los hombres. Aclara ese mito. Sí, y muchas veces entran a la consulta acompañando a los hombres y dicen, doctor, pero yo veo ahí afuera mujeres que vienen Sí. para acá para la consulta y también son, bueno, Son trans. Ya, no mentira. entra ahí. No, mentira. yo no sé qué tomó hoy. El asunto es que el urólogo tanto atiende hombre como mujer. El urólogo atiende todo lo que es por donde pasa una gota de orina. La mujer tiene orina, el hombre tiene orina. Claro. Nosotros atendemos lo que es riñones, uréteres, vejiga, en el hombre la parte prostática y la parte genital masculina, en la mujer la vejiga y la uretra femenina. Entonces, atendemos infecciones, atendemos piedras, tanto en el hombre como en la mujer, y esos mitos es arrastrado tanto de generación en generación, donde es bueno aclarar que nosotros sí atendemos a las mujeres, sí la tenemos que operar, sí tenemos que... Bueno, ahora mismo acabamos de, sobre el jueves pasado, hicimos una operación de una paciente que tenía un tumor, una señora que tenía un tumor en un riñón. Entonces, para que la población vea que nosotros sí atendemos mujeres. Y es bueno aclarar que muchas veces tienden la diferencia entre urología y nefrología. Sí, Sí, eso es Sí. bueno que lo aclare. Se ve mucho que me dicen, doctor, yo no sabía dónde ir, si al nefrólogo o al urólogo. El nefrólogo se encarga de las enfermedades crónicas de ese riñón. Las enfermedades que son afectadas nada más en el riñón. Insuficiencia renal, las diálisis. Los diabéticos que tienen problemas renales, las nefropatías, que eso es problema en lo que hace, lo que lo produce la orina, en la absorción de un metabolito. En la función renal. La más que función todo. renal más que todo. Pero entonces el urólogo es el plomero. El urólogo es el que quita el riñón, pone el riñón, quita la mitad del riñón, saca la piedra de ese riñón, quita el quiste, la bola, todo lo que sea estructural del riñón. Y además de eso tenemos después del riñón lo que es el uréter, que por ahí pueden aparecer estenosis, pueden aparecer piedras, unas cuantas cosas. Y de hecho a la consulta de ginecología pasa mucho que va la paciente por infección de orina. O sea, ya confunden mucho los síntomas y dice, no, porque por ejemplo yo vengo porque tengo molestia para orinar o me duele aquí pélvico, y cuando yo la refiero a urología porque le digo, no, pero ¿y eso no lo trata usted, la infección de orina? Yo le digo, no, realmente quien maneja la parte de orina y eso es la parte de urología. Eso pasa mucho porque la mujer se siente en confianza porque no piensa que es el urólogo y va a la ginecóloga. Sí. Y entonces, ante toda infección urinaria, el diagnóstico, como médicos nos preparan para diagnosticar una infección urinaria. Lo malo es la recurrencia y de investigar por qué esa infección urinaria está. Y de acuerdo al diagnóstico que se encuentra mediante estudios, hay que tratar eso para que no persista la infección. Y existen a veces infecciones urinarias asintomáticas, que el paciente no tiene molestia alguna, pero cuando se hace una orina ahí viene con una infección. Sucede mucho en embarazadas y es muy delicado porque esas infecciones asintomáticas en un futuro de ese embarazo pueden provocar amenazas de parto pretérmino, ruptura de membranas, y entonces generalmente cuando uno le manda a hacer los análisis controles, cuando la paciente llega por primera vez de embarazo, eso es uno de los análisis que uno manda a hacer,
Y si uno descubre ahí que hay alguna situación, lo primero que uno hace es mandarla a urología. ¿Cómo que se llama la primera consulta? Prenatal. La primera consulta que tiene la mujer cuando sale embarazada. La consulta prenatal. Sí, el urocultivo nunca debe de faltar, porque muchas veces tienes orinas, el análisis de orina negativo y el cultivo positivo. Así es. ¿Y dónde podemos hacer esos análisis, Diego? Esos análisis lo puede hacer en el laboratorio Morilla Gómez. Ahí están toditos. Ahí puedes encontrar desde una simple orina como urocultivos, hacer el pesquisaje prenatal por completo de la embarazada. De las deficiencias de vitaminas. También minerales. Hay esa gente. Y lo mejor de esto, Erili, que pueden ir hasta tu casa a hacerte la toma de las muestras. Un servicio muy familiar. Muy bueno, muy familiar también por red. Y están ubicados en la Pedro J. Casado frente a Red. Y además de eso cuentan con un servicio, además de domicilio, un servicio en Jarabacoa, tienen un laboratorio. Así es. Sí. Tú sabes que las pacientes, principalmente las mujeres, tienden mucho a confundirse de médico, es por la cercanía de las estructuras. Sí. Y por eso tuve que, generalmente, es muy difícil que la paciente con molestias urinarias vaya de primera instancia al urólogo. Ellas siempre van al ginecólogo porque como la uretra, la salida de la uretra está tan cerca de la salida de la vagina, ella siempre confunde la sintomatología urinaria con sintomatología vaginal. Entonces, siempre es bueno aclararle a la paciente que una cosa es tener secreciones vaginales y otra cosa es tener molestias urinarias, ardor urinario, molestia del último chorro, todo eso es orina. Y otra cosa es ya las molestias vaginales como tal, para saber a qué médico acudir. Sí, tenemos yo tengo una familiar, muy amiga de ustedes, que tiene una recurrencia de infecciones urinarias de repetición, y durante el diagnóstico, en el interrogatorio, encontré el dato que muy probable sea eso. Por eso es que siempre escuchar al paciente que tenga una infección urinaria, no es solamente prescribirle el antibiótico para salir de él, no, hay que escucharlo y analizarlo. Claro, porque encontrando la causa, pues ya el tratamiento es más certero. Así mismo. Bueno, yo creo que ya estamos cortos de tiempo, pero yo quiero hacer esta pregunta final para completar esta sesión de hoy, que estuvo buenísima. Y dice... Y llevamos tanto tiempo. Ay, pues yo sí, siento sí, que no ha pasado nada. Oh, sí, Dios. ya están haciendo cambio de luz allí. Doc, después de una inseminación artificial, ¿puedo bañarme en la playa y bailar mucho? Me gustó esa pregunta, por eso no me quería ir sin ella. Bueno, miren, después realmente de cualquier técnica de reproducción asistida, yo siempre le digo a la paciente que una técnica de reproducción es como cuando usted tiene relaciones sexuales y anda buscando un muchachito, ¿verdad? Lo único que, pues, evidentemente, usted siente la presión de que hizo un esfuerzo extra para poder lograrlo y se siente como con la culpa de que si no funciona fue porque yo bailé o porque yo me bañé o porque fui a la playa o tal o cual. Y yo siempre le digo a la paciente, tenga su vida normal. O sea, el embarazo no es una enfermedad, el embarazo no es algo que te tiene, a menos que el médico te lo diga, obviamente, que te tiene que trancar. Y más en ese momento de la vete espera, que eso es lo más desesperante. Yo no me imagino, de verdad, lo difícil que debe ser sí me lo puedo imaginar porque lo he pasado, pero la vete espera es un momento, esos 16 días de esperar esa prueba es bien agotador y bien ansioso. Entonces, lo mejor es disfrutar, o sea, vivir el momento, hacer tu vida normal. Sabe que no puede consumir alcohol, obviamente. Si te va a bailar, pues vete a bailar, pero no consuma alcohol. El día de la inseminación, obviamente, ese día mantente en reposo. El día de la fecundación in vitro, pues mantente en reposo. Pero luego, haz tu vida normal. Okay. Es que son muchas preguntas y muchos mitos que tenemos que aclarar. Duráramos el día entero con Bueno, microvisión. esto vamos aquí. a tener que hacer otro más. O sea, que pronto Y quedaron esperen. preguntas, ¿verdad? Sí, fila, preguntas. Y es Quedaron que, muchas. es que, imagínense ustedes, y yo que tengo todos los miércoles mi cajita de preguntitas. Sí. Sí. Así que aprovechen y los miércoles van a la cuenta de la doctora y ahí le depositan su Allá Jaira pregunta. Rosso. Y bueno, pues yo creo que sí, que este tipo de programas va a ser recurrente aquí en el podcast porque es muy solicitado. Sí. Y gracias a todos por su
audiencia de siempre por dejarnos sus mensajes. Sigan dejándonos las propuestas de temas que quieren, los especialistas que quieren que traigamos para el podcast. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Red Fertility RD. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vayan y suscríbanse. Sí, para que nos den apoyo y nosotros sentir que realmente esto que estamos llevándole es valorado, que ustedes realmente quieren que sigamos en esta tarea educativa. Nuestro canal de YouTube es Red Fertility RD. Sí, y también darle las gracias a aquellos pacientes que han ido ya a Red a conocer nuestras instalaciones. Me encanta. No, en esta semana yo recibí pacientes de me encanta cuando llegan. Sí. Doctora, yo los vi, ustedes saben muy bien en televisión. Ay, gracias. Sí, ahí estamos. A mí me encanta cuando me dicen, pero usted es igualita. Y yo, sí, yo no uso filtro, gracias. Sí, ahí estamos ubicados, ahí están las imágenes donde refieren la localización en el segundo piso del edificio de José Miguel de la Cruz, JM. En la Pedro Casado, número 12. Sí, ahí lo recibirán nuestras queridas asistentes con unas buenas sonrisas y un cafecito en mano. Un cafecito de Cindy. Ahí estábamos ubicados y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @RedFertilityRD, en mis redes @DocMarmolejos. En mis redes de Dr. Diego Jiménez. Y en las mías, Yajaira Rousseau. Y algo muy importante es que sepan que tenemos un equipo multidisciplinario completo. Ahí tenemos todas las consultas que requieran para el tema de infertilidad. Nutrición, psicología, urología, ginecología, preanestésica, cardiovascular, estudios de imágenes también en sonografías y para detección de endometriosis, o sea que estamos completos y con un calorcito familiar porque en Red Fertility somos familia. Bueno, nos vamos a despedir, allá los esperamos. Hasta la próxima. Si me ven en el carnaval, ya saben. Nos vemos.